Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su noticiero de Derecho Humanista, Informa TV. Hoy, martes 20 de marzo, le presentaré los datos más relevantes hasta el momento. En materia nacional, la Procuraduría General de la República inauguró seminario en materia de derechos indígenas. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide trato digno a mujeres que viven con VIH y SIDA. En materia internacional, Organización de Naciones Unidas pide liberar a mexicano que confesó bajo tortura participación en matanza. Además, Amnistía Internacional celebra ley de protección a periodistas en la República Mexicana. Estamos por comenzar, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. En este momento vamos a nuestra primera sección de Noticias Nacionales. Abusos de poder, detenciones ilegales, cateos sin órdenes judiciales y hasta reincidencia de policías de Guadalajara y estatales son parte de las acciones por las cuales el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Ibraín, dio a conocer dos recomendaciones dirigidas a los titulares del municipio Tapatío y al secretario de Seguridad Pública. En la primera de ellas se pide al presidente interino Francisco Ayllón concluir el procedimiento administrativo 166/2011-G por el caso donde dos policías de Guadalajara realizaron actos que constituyen violación del derecho a la libertad por detención arbitraria y al derecho a la integridad y seguridad personal por lesiones. La otra recomendación dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera, debido a la prepotencia con la que actuaron sus elementos y sin una orden legal para catear domicilios, así como la distribución de unos volantes con la imagen de los detenidos como presuntos delincuentes. Al iniciar las acciones del programa denominado PGR al servicio de las personas indígenas, José Zamora Grand, director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, inauguró el seminario de sensibilización en materia de derechos indígenas, el cual se imparte en el Museo de los Cuatro Pueblos, La Huatepera, en Uruapan, Michoacán. De acuerdo a un comunicado de prensa, en el lugar las personas indígenas reciben orientación e información que les permita hacer valer sus derechos, en el caso de que se encuentre en un proceso penal, donde además afirmó que el gobierno federal hace patente el interés de acercarse a todas las personas en el país sin que el idioma constituya una barrera y así fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos de comunidades y pueblos indígenas. Por ello, como parte de estas acciones, la Procuraduría General de la República divulgará y difundirá carteles en 11 lenguas indígenas para hacer conocimiento a los habitantes de las mismas que la institución cuenta con una unidad especializada para la atención de asuntos indígenas. Con el propósito de reducir o eliminar cualquier expresión de discriminación por género o preferencia sexual, la semana pasada se presentó el programa integral sobre perspectiva de género en la Universidad de Sonora, el cual impulsa conjuntamente esta Casa de Estudios y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. La alianza que existe entre esta universidad y la Comisión Defensora de Derechos Humanos de Sonora dio como resultado favorable la creación de una plataforma para orientar a la ciudadanía sobre el tema de la homosexualidad. Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la institución, presentó el portal donde toda clase de personas podrán ingresar de manera anónima, donde puedan participar en un chat y también recibir orientación para concientizar y erradicar la homofobia dentro y fuera de la universidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco avala que las corporaciones de seguridad presenten ante los medios de comunicación a los detenidos siempre y cuando sean cuidadosos de manejar los términos de forma correcta. El presidente del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Ibraín, sugiere a las autoridades y a la prensa que se respete el derecho a la presunción de inocencia, en hablarlo en los términos adecuados, si son presentados, si son detenidos, si son inculpados, si son indiciados o son probables responsables de la comisión de un delito.
El llamado a los medios de comunicación es para tener sumo cuidado en cómo se expresan este tipo de términos. En torno a esto, Álvarez Ibrain acepta que las presentaciones ante los medios de comunicación sirven para que otras posibles víctimas de los detenidos se acerquen a la autoridad para poder denunciar. Emilio Maus, director del programa contra la trata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó que son los gobiernos municipales y estatales los encargados de impulsar los programas sociales y económicos que inhiban la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Así lo declaró el funcionario después de celebrar por los cambios aprobados este jueves en el Congreso mexicano. Y también reconoció que cada año 16,000 niños son captados por individuos o bandas para su explotación laboral o sexual, y los puntos más vulnerables, dijo, son las fronteras. Además, reconoció que el desempleo y la pobreza vulneran la defensa de la integridad de las víctimas. En torno a esto, dijo, la Convención de Palermo especifica que son los gobiernos locales los que deben fortalecer el frente de la lucha en contra de este delito, y señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está para asesorarles en todo lo que se pueda. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que durante el mes de febrero capacitó alrededor de 970 elementos de las policías municipales, Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social para que ejerzan su labor en un estricto apego a la legalidad, sin dañar los derechos de la ciudadanía. La Defensoría de Habitantes desarrolló acciones de capacitación a elementos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, así como a las policías municipales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se les hizo énfasis en temas como los derechos humanos de los detenidos, la Ley de Seguridad del Estado de México, derechos humanos y seguridad pública, sistemas de protección y de los derechos humanos. De igual manera, se les habló sobre los principios básicos del empleo de la fuerza y del Protocolo de Estambul, para que su actuación se ciña al Estado de Derecho y no afecte a la ciudadanía. Por unanimidad, 95 miembros del Senado de la República aprobaron en su sesión del 13 de marzo la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dará mayor competencia jurídica a las autoridades federales para traer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atenten contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Cabe mencionar que con el aval del Senado concluye el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, dado que la reforma ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados en pasado noviembre de 2011. Sin embargo, para que la reforma del artículo 73 constitucional quede totalmente concluida, aún debe ser aprobada en al menos 17 de los 32 congresos estatales. Y luego, para su aplicación, deberán primero ser reformadas varias leyes secundarias, las cuales aún no han sido precisadas por el Congreso. María Salazar, directora de la Red Nacional de Refugios en México, urgió una reforma legal para crear un programa integral de refugios que les asegure un presupuesto fijo, para atender de manera eficaz a mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia intrafamiliar, sexual o trata. Salazar propuso lo anterior luego de que diputadas federales y activistas denunciaron que la Secretaría de Seguridad de Salud Federal desapareció 50 millones de pesos del presupuesto etiquetado para los centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. En entrevista, la directora de la Red Nacional de Refugios insistió que un programa integral aseguraría los recursos para los refugios y demandó reformas a los códigos penal y civil de la Federación para que se garantice la ubicación secreta de los refugios, ya que hasta el momento solo la Ley General y la norma oficial mexicana, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, número 46, la estipula. En una carta a periodistas de Chiapas, pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Consejo Estatal de Derechos Humanos exhorten a candidatos a puestos de elección popular a respetar sus derechos y exhortaron a las autoridades estén atentas ante cualquier agravio contra periodistas y comunicadores por el desarrollo de su labor informativa en el marco de los procesos electorales tanto federal como estatal.
De igual manera, recomendaron a la Fiscalía para Periodistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la PGR instrumenten medidas preventivas como entregar a los aspirantes los contenidos de las leyes estatales, nacionales e internacionales que garanticen los derechos de las y los periodistas. En el documento enviado a diversas autoridades exigen al Instituto Federal Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que requieren los candidatos y los partidos políticos respetar la libertad de prensa y de expresión. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas que viven con VIH o SIDA es fundamental para eliminar el rechazo, abusos o segregación del cual son objeto. Es por ello que a través de su programa VIH y SIDA y Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueve y difunde sus derechos, brinda atención y seguimiento a quejosas, así como asesoría jurídica y canalización a instituciones públicas. También se realizan actividades de difusión, promoción y capacitación. Cabe mencionar también que el año pasado se entregaron materiales diversos sobre este tema, como CDs, DVDs, cartillas, carteles, entre otros, a organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, estudiantes y público en general, con el único y simple objetivo de minorar esta problemática. Y bien, es tiempo de hacer una breve pausa. No se despegue de su monitor, regresamos en un momento más. Agradezco que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestra segunda sección de Noticias Internacionales. Le comento que el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, pidió este viernes al Consejo de Seguridad del organismo que actúe con unidad para contribuir al éxito de su mediación en la crisis que afecta a ese país árabe. El exsecretario general de la ONU se dirigió por videoconferencia desde Ginebra al Consejo para pedirle un mensaje de unidad y fortaleza que permita un cambio en el rumbo del tratamiento de este conflicto que ya ha durado un año. Annan se dirigió al máximo órgano de seguridad internacional para informarle sobre resultados de las reuniones mantenidas el pasado fin de semana con el presidente sirio Bashar al-Assad en Damasco y durante la que presentó propuestas concretas para superar la crisis. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha advertido este viernes que más de 1 millón de niños menores de 5 años en el Sahel se encuentran en riesgo de desnutrición y podrían convertirse en una generación perdida para la región, donde 13 millones de personas se encuentran al filo de la supervivencia, según lo anunció la Cruz Roja, por la grave situación de crisis alimentaria que se agrava de manera alarmante y la cual prevé que los próximos meses, tanto en junio y julio, pueda ser peor. En torno a esta situación, UNICEF asegura que esta amenaza con causar un desastre múltiple sobre los infantes del Sahel, sobre todo con la inminente llegada de la temporada de sequía. David Graisley, director regional de UNICEF, indicó que en el mejor de los escenarios también se prevé que más de 1 millón de menores con desnutrición grave y aguda llegarán a los centros de alimentación durante los próximos 6 meses. En otras noticias le comento que Human Rights Watch ha denunciado este jueves la muerte de civiles a causa de los bombardeos del ejército sirio contra la ciudad de Idlib en el norte y ha insistido con motivo del primer aniversario del inicio de las movilizaciones contra el régimen de Bashar al-Assad en que Rusia y China deben apoyar el fin de los ataques indiscriminados contra los civiles. Según esta organización no gubernamental, los activistas sirios han recopilado una lista con nombres de 114 civiles muertos desde que comenzó la ofensiva lanzada por el ejército contra los rebeldes armados atrincherados en Idlib el pasado 10 de marzo. Por su parte, Lee Whitson, directora para Oriente Próximo de Human Rights Watch, declaró que luego de transcurrido un año, el Consejo de Seguridad debe actuar y poner fin y enviar un mensaje claro a al-Assad para que ponga un fin a estos ataques. Este viernes, la Organización de Naciones Unidas felicitó la decisión del Ministerio Público de Brasil por intentar abrir un proceso contra un coronel al que se responsabiliza de la desaparición de tan solo 5 personas durante la dictadura militar de 1964 al 85, lo que consideró un paso inicial, pero crucial contra la impunidad que rodea ese periodo.
Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró este viernes en Ginebra que este hecho es un primer y crucial paso en la lucha contra la impunidad que ha rodado el periodo del gobierno militar en Brasil. Y a la vez explicó que era muy esperado hacia la rendición de cuentas por la desaparición de cientos de personas durante los 21 años de dictadura y que siguen aún sin ser castigados. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia presentó este miércoles su plan de cooperación para el periodo 2013-2017 para Costa Rica, el cual se centrará en el desarrollo y protección de la niñez y la adolescencia y la gestión del conocimiento para el monitoreo de sus derechos. El nuevo plan quinquenal fue presentado al viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Carlos Roversi, por la representante de UNICEF, Seita Toro, el coordinador de programas, Rigoberto Astorga, y la encargada de políticas públicas, Silvia Freani. Por su parte, la representante de UNICEF comentó que este programa fue elaborado en talleres de trabajo y validación junto a los ministerios de Salud, Educación, Justicia, Seguridad, Bienestar Social, Descentralización y Cultura. Y además destacó la reciente suscripción por parte de Costa Rica del protocolo facultativo a la Convención sobre Derechos del Niño en lo referente al procedimiento de comunicaciones. La ONU exigió este viernes la inmediata liberación de Israel Arzate, tras constatar que confesó bajo tortura su supuesta participación en la matanza de 15 jóvenes ocurrida hace 2 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En rueda de prensa, Javier Hernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que los derechos de Israel Arzate fueron desgraciadamente violados y señaló que con base en la investigación realizada por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que en febrero pasado declaró arbitraria la detención de Arzate, también se recomendó su liberación inmediata y una investigación imparcial de las denuncias de tortura. Estados Unidos anunció este jueves que proporcionará más de $12 millones en ayuda humanitaria para los sirios que están sufriendo por la continua violencia a través de Organizaciones Unidas y de otras organizaciones de ayuda humanitaria. El Departamento de Estado de este país dijo en una declaración que está buscando todas las avenidas para hacer ingresar ayuda humanitaria a Siria y está participando en esfuerzos diplomáticos específicos para garantizar el acceso seguro a organizaciones humanitarias para ayudar a quien lo necesite. Cabe señalar que esta ayuda se proporcionará para ayudar a los socios internacionales y los socios humanitarios no gubernamentales, incluyendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el cual recibirá $5.5 millones, así como el Programa Mundial de Alimentos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, los cuales obtendrán $3 millones. La impunidad y la falta de medidas preventivas para evitar que las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos se sigan cometiendo facilitó que esos ataques se extendieran en México. Así lo señaló Amnistía Internacional, que frente a este escenario reconoció que es un avance fundamental que se presentara este jueves en el Pleno del Senado la iniciativa de ley para su protección. En un comunicado, la organización celebró así de esta manera la iniciativa de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ley que contempla la implementación de mecanismos de protección para garantizar que quienes defienden derechos humanos o se dediquen a informar puedan llevar a cabo estas labores y ser protegidos de intimidaciones o represalias. Por ello, Amnistía Internacional urgió a los estados de la Federación a que aprueben esta reforma rápidamente para poner esta nueva facultad en marcha. La organización no gubernamental de Save the Children hizo este viernes un llamamiento a favor de la conciliación como forma de protección de la infancia para conmemorar el Día del Padre que se celebra el próximo lunes 19 de marzo en el país español. En una consulta reciente que hizo esta organización no gubernamental a niños y niñas de 5 a 14 años, la mayoría coincidieron en señalar la ausencia de los padres como uno de los principales problemas en casa. Al ser preguntados, los niños y niñas expresan sus deseos de compartir más tiempo con los padres, jugar con ellos o que simplemente no lleguen tan cansados del trabajo. En el marco de su Agenda de Infancia 2012-2015,
Save the Children propone tanto al gobierno como a las propias empresas la adopción de medidas de conciliación para atender necesidades familiares. El Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios convocó a la segunda edición del curso virtual Violencia de Género, Mujer, Lenguaje, Cultura y Familia a efectuarse el próximo 9 de abril hasta el 27 de mayo del 2012. El curso tiene como objetivo que quienes participen analicen la violencia de género en el lenguaje, las tradiciones culturales y las relaciones familiares. Para una mayor información acerca de esta convocatoria, ustedes pueden visitar la página www.cebem.org. Y bien, hemos llegado hasta el final de nuestro noticiero. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día de mañana con mucha más información. Espero y tengan un excelente día.